Subcontenido, intersección de segmentos y el ángulo que se forma. En este subcontenido lo que tenemos que conocer o recordar previamente es de que cuando dos segmentos de recta se cruzan forman varios ángulos entre ellos. Ahora la magnitud que tenga este ángulo que se forma o los ángulos que se formen se pueden determinar pues con el apoyo de un transportador, y la escala va a estar medida en grados, y el símbolo es este que se representa aquí en la parte superior derecha de este ejemplo. También cabe mencionar que cuando registremos en los segmentos un ángulo o en la amplitud de un ángulo, vamos a utilizar las letras del alfabeto griego, y en dado caso de que como medida alternativa de que nos agotemos esta instancia, podemos utilizar también letras del abecedario en mayúsculas con base a los vértices. Tenemos el ejemplo de 5 grados, 12 grados y 128 grados. Vamos a recordar el símbolo que se tiene que escribir en la parte superior derecha para representar la medida de magnitud que tiene la amplitud de este ángulo, en el caso de los grados. Ahora, otro concepto que debemos de recordar es de que cuando dos segmentos de recta pueden intersectarse en un punto en específico, va a formar cuatro ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento F que va del punto A al punto E y el segmento G que va del punto C al punto D. Aquí donde es la parte que se intersectan, vamos a poner un puntito que sea el punto E. Recordemos que un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que parten del mismo punto llamado vértice o lo que viene siendo el origen, que es el punto E. Y las semirrectas que se ven en el siguiente ejemplo reciben el nombre de lados del ángulo. Ahora, cuando estos dos segmentos forman ángulos de 90 grados, como son los que estamos formando a continuación, se dice que las rectas son perpendiculares. Aquí tenemos los cuatro ángulos que se forman de 90 grados. Sin embargo, esta no es la única propiedad que tienen las rectas perpendiculares. También tenemos otro tipo de formación, como el ejemplo que se muestra a continuación, donde nos menciona que si los ángulos adyacentes son congruentes y este se divide en dos planos, también se les va a llamar perpendiculares, como se ve en el ejemplo que a continuación estamos trazando. Tanto el ángulo HJF y el ángulo IJG tienen la misma cantidad de magnitud de grados, en este caso 106.26 grados. También en cuanto a simbología debemos de recordar con este ejemplo que estamos haciendo a continuación, el ángulo MLK, vamos a utilizar el lápiz de la aplicación de GeoGebra. Vamos a cambiar el color, que resalte un poquito más. Vamos a cambiarlo a azul para escribir el símbolo del ángulo. Y a continuación vamos a tomar en consideración los puntos de los segmentos y la letra del punto del vértice o del origen. Siempre vamos a escribir en dirección contraria a las manecillas del reloj, en este caso sería MLK. En medio siempre va a ir el punto del vértice o del origen, y en los costados pues vamos a escribir las letras donde terminan ambos segmentos. Ya tenemos la simbología, ángulo MLK, y posteriormente vamos a escribir la magnitud de medida que tiene este ángulo, sin olvidar colocar el símbolo de grados, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo desde el inicio, ¿no? Como se vio en los ejemplos. Subcontenido, tipos de ángulos. Recordemos que anteriormente mencionamos que una semirrecta puede rotar sobre su vértice en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario a estas, como está haciendo ahorita con el ejemplo de la recta morada. Y este definirá el tipo de ángulo que queremos obtener con base a su magnitud. Dependiendo de esta rotación de la posición final, los ángulos se van a clasificar en lo que vamos a mostrar a continuación. Tenemos el perigonal, que es aquel que mide 360 grados y sus lados coinciden. Aquí, bueno, hice una aproximación, marca ahí la aplicación
358.77, debido a que por una situación de la aplicación me marcaría 0, ¿no? En caso de que dejo de reunir los 360 grados. Entonces por eso hice una aproximación nada más. También tenemos el colineal o el llano, como también se le conoce. Este mide 180 grados y sus lados son una prolongación del otro. Como en este caso se ve el punto D hacia la derecha y el punto C. Vamos a ir escribiendo en cada tipo de ángulo su simbología. También tenemos el ángulo recto. Vamos a verlo con estos siguientes dos ejemplos. Se forma a partir de dos semirrectas perpendiculares y miden 90 grados. Se puede identificar colocando la escala de magnitud en un cuadro entre las rectas, como lo viene haciendo aquí la aplicación. Como ejemplo, tenemos aquí en este caso que ángulo H y J es igual a 90 grados. Recordemos el símbolo para representar los grados. Y también tenemos el ángulo MLK, que tiene una escala de magnitud de 90 grados. De acuerdo al punto anterior, recordemos que en este caso el punto del vértice siempre va escrito en la parte del medio. También tenemos el ángulo agudo. Este ángulo mide más de 0 grados, pero en comparación con los ejemplos anteriores, tiene que medir menos de 90 grados, es decir, más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Y lo podemos representar mediante simbología de la siguiente manera. En este caso este ángulo mide 33.69 grados, así que cumple con la propiedad que estamos mencionando. Tenemos el siguiente tipo de ángulo, que es el obtuso. Este nos menciona que el obtuso debe de medir más de 90 grados, pero debe de ser menor a 180 grados. Aquí tenemos que mide 135 grados, por lo tanto cumple con esta propiedad. Vamos a seguir avanzando con otros ejemplos. Tenemos también, aquí con el lápiz vamos a marcar, tenemos el ángulo convexo. El ángulo convexo mide más de 0 grados, pero menos de 180. Aquí nos está marcando 153.43 grados. Por lo tanto, estamos cumpliendo con la propiedad de este ángulo, que es el convexo. El anterior, que era el obtuso, tenía que medir más de 90, pero menos de 180. A diferencia de este, que debe de medir más de 0 grados y menos de 180. Tenemos el cóncavo, que debe de medir más de 180 grados, pero menos de 360 grados. En este caso aquí tenemos que este ángulo mide 243.43 grados. Recordando que el punto W, que es donde está el vértice, es el que va en medio en la simbología. Tenemos otras dos particularidades de estos tipos de ángulos. En este caso tenemos los ángulos adyacentes y también tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Vamos primero con los ángulos adyacentes. Aquí, de manera muy concreta, los ángulos adyacentes comparten el vértice, en este caso el punto que estamos mencionando aquí, y tienen un lado en común, esta semirrecta, de donde finaliza el punto D1. Por lo tanto, el ángulo que vemos aquí, complicado con rojo, es adyacente al ángulo que se hizo con el lápiz, que está en la derecha. También tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que comparten el mismo vértice, y los lados de uno son la prolongación de los lados del otro, como lo acabamos de señalar. El segmento H1 que llega hasta el punto I1 comparten la prolongación del lado y comparten también el mismo vértice. En este caso ambos comparten 126.87 grados. También se pueden los ángulos de la derecha y de la izquierda. En el caso del ángulo H1, J1, G1, también cuenta con la misma particularidad de lo que acabamos de mencionar. Recordemos que un ángulo se clasifica con base en la magnitud de giro que dan sus lados sobre su vértice perigonal, ya sea llano, recto, agudo, obtuso, cóncavo y convexo. También los ángulos se clasifican en función de su relación con otros, ya sea adyacentes y opuestos por el vértice. Como se mencionó en otro punto anterior, un segmento de recta es el conjunto de puntos y líneas que tienen dos puntos ubicados en el mismo plano, que se llaman extremos del segmento. Por lo tanto, un ángulo se clasifica con base en la magnitud de giro que dan sus lados sobre su vértice o en función de su relación con otros ángulos.
Todo segmento que hemos analizado se puede medir haciendo uso de una cinta métrica, en dado caso de que no fuera de manera digital, estuvieran ocupando ustedes su libreta, un compás, un transportador, un escalímetro, un flexómetro, su misma regla para medir la magnitud que tienen cada uno de los segmentos. También pueden utilizar su transportador de su juego geométrico para estar midiendo la magnitud de medida que tiene cada uno de estos grados, los cuales vamos a analizar el uso del transportador en un contenido más adelante. Pero sí es importante que recordemos los tipos de ángulos que se dan de acuerdo a la rotación y posición final que tiene cada uno de ellos, pues así se van a clasificar, como mencionamos, en perigonal, colineal, recto, agudo, obtuso, convexo, cóncavo, y los tipos de ángulos que son adyacentes y también los opuestos por el vértice.